Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas, son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Muy buen día, gracias por estar con nosotros en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, del cual orgullosamente soy miembro activo desde hace ya varios años, más de 20 sí tengo, créanme usted. Y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta siguiente hora, donde vamos a hablar de estos mártires mexicanos de Cristo Rey que dieron su vida en aquella persecución religiosa que fue iniciada, o fue más bien el detonante, lo dio Plutarco Elías Calles, presidente en aquel entonces, donde él en un intento, dicen unos escritores, entre ellos Jan Meyer, en un intento ridículo de dejar pasar la fe de los mexicanos, quiso clausurar los templos. ¿Lo logró? Sí, lo logró. ¿Logró desterrar a muchos sacerdotes en México? ¿Lo logró? Sí, también lo logró y lo sabemos, pero no logró nunca desterrar la fe en el corazón de aquellos mexicanos que hoy son para nosotros una gran herencia y hoy son para nosotros también un gran ejemplo a seguir en defensa de nuestra religión, de nuestra madre, la iglesia. Muchas personas dicen que nosotros los mexicanos, pues probablemente a nosotros no nos llegue ya una guerra más, a nosotros no nos llegan estos conflictos que les llegan a los países potencialmente fuertes, económicamente fuertes. ¿Por qué? Porque México no tiene mucha importancia, México no es tan grande, México no es fácil manipular. Puede ser, pero créanme que si se meten con la fe de los mexicanos, ahí sí nos levantamos en gran lucha y en gran pelea por defender a nuestra madre, la iglesia. Y aparte porque tenemos uno de los grandes símbolos de la religión mexicana y de la religión universal, católica, por supuesto, que es la Santísima Virgen de Guadalupe, patrona de México. Y bien lo dijo el Papa Francisco en algún momento: bueno, es que el diablo no le perdona a México que ella se haya aparecido ahí y haya llevado ahí a su hijo. Por eso el diablo siempre está en conflicto ahí con México y siempre le trae mucha bronca, decía el Santo Padre Francisco. Bueno, pues es que evidentemente uno de los horrores que le causa al demonio, si hay algo que le causa horror, es la Virgen de Guadalupe, la Virgen en cualquier advocación que usted quiera, la Virgen María. Y el día de hoy precisamente vamos a hablar de un tema muy mariano que está muy ligado tanto a la Santísima Virgen como al Hijo, y es el Santo Rosario. El Santo Rosario, que por supuesto era una de las cosas que tenían siempre previstas los cristeros dentro de sus días, dentro de sus actividades diarias. Ellos, si bien ya no podían entrar a los templos porque habían sido utilizados como caballerías, o no entraban porque ya estaban ahí descansando, eran pequeños granaderos ya las parroquias, imagínense ustedes el horror, o pequeños bares donde incluso los altares eran utilizados como mesas de bar o como las barras donde se servían todas las bebidas alcohólicas, o mesas, los altares eran utilizados como mesas de pelea de gallos. Ese fue uno de los horrores que le causó a José Luis Sánchez del Río, este niño adolescente santo cristero,
que él se puso tan mal y se molestó tanto y le dolió tanto haber visto una pelea de gallos en el altar donde el sacerdote hacía la consagración del pan y el vino para hacer el cuerpo y la sangre de Cristo. A José Luis Sánchez del Río le dolió tanto ver este momento que él toma uno de los gallos más finos que había peleado y lo mata. Entonces, cuando se dan cuenta de que José Luis Sánchez del Río había matado uno de los mejores gallos del patrón, pues entonces es cuando empieza ahí a tener represalias del gobierno para con él. Y bueno, ahí empieza una larga historia de martirio de este pequeño adolescente. Pero repito, dentro de las actividades que tenían diarias, aunque sea de manera clandestina, era el Santo Rosario, la celebración eucarística cuando era posible, y cuando no era posible, por lo menos reuniones para rezar el Santo Rosario y encomendar a la Santísima Virgen María, a la Iglesia Católica en México, que estaba padeciendo fuertemente. Hoy vamos a hablar del Santo Rosario, de los grandes beneficios que nosotros recibimos al rezar el rosario, al estar en contemplación en estos misterios que nos hablan de la vida de Jesucristo, porque no es, si ustedes se fijan, no es tanto a María a quien estamos reflexionando y evocando en nuestra reflexión, sino que es al mismo Jesucristo, el fruto del vientre de la Santísima Virgen María. Y María jamás se ha aparecido para darse a conocer a ella misma y decir venérame a mí, ámame a mí, adórame a mí. Jamás. Siempre trae con ella al fruto, que es Jesucristo mismo. Y vamos a hablar sobre este sacramental. El Santo Rosario es un sacramental y vamos a ver cuáles son los beneficios. Hay un video que es con el que voy a empezar. Para aquellos que nos están escuchando únicamente en radio, les invito a que nos sigan también a través de internet en tjcatólico.com y puedan ver estas pequeñas cápsulas. Miren, es el padre José María Escrivá de Balaguer, santo, quien responde a una de las personas de sus discípulos o de sus seminaristas, le responde qué es el rosario y cómo podemos aprovechar nosotros mejor y gustar más del rezo del Santo Rosario. Vamos a ver esta pequeña cápsula del padre José María Escrivá de Balaguer, hoy santo. El rosario, hijo mío, es una oración muy grata a María Santísima, a Nuestra Señora, que está enraizada en la vida de los católicos desde hace muchos siglos, y a la vez es una meditación de todos los misterios, o de muchos, de la vida del Señor y de su Madre. Por lo tanto, yo lo recomiendo con todo mi corazón. La oración que pueden hacer todas las familias es esa. No obliguéis, sin embargo, a vuestros niños pequeños a rezar el rosario. La mamá lo coge aparte y le hace rezar 3 Ave Marías y basta. No los obliguéis a los mayores a rezar el rosario. Si quieren venir con los demás, que vengan, y si no, dejadlos estar, que ya vendrán. ¿De acuerdo? Tiene que ser voluntario todo. Cuando estaba en Portugal, he ido a ver a una amiga mía que quiero yo mucho y que fue la que tiene la culpa de que, por ejemplo, en Portugal trabaje, y es la única vidente que queda. A mí no me vengáis con videncias, ¿eh? Vida ordinaria, pero de contemplativos, quiero para vosotros. Es Sor Lucia, y daba alegría oírle hablar del rosario a ella. No decía nada nuevo, nada nuevo. Procuró cargarnos el coche de propaganda para el rezo del rosario. Yo me reía mucho porque la quiero mucho y la trato desde hace tantos años. Os digo esta anécdota para recordaros que Santa María en muchos sitios procura poner focos de amor donde se reza el rosario. Rezadlo en vuestras casas, que también son focos de amor. Amor humano, noble, santo, que yo bendigo, como el amor de mis padres. Quereos, los que estáis casados. Y de amor divino, de devoción a la Virgen que nos lleva a su Hijo. Bueno, es muy conocido por nosotros que el Santo Rosario de verdad tiene mucho poder en nosotros, dentro del poder de la oración. El rezo del Santo Rosario es muy eficaz para todo, para
las tentaciones, para el propio, tan solo es un elemento que desarma por completo a Satanás. Si hay algo que Satanás tiene miedo y de verdad sale huyendo cual cobarde que es, dice un padre amigo mío y amigo del movimiento, dice: Satanás, ay, criaturilla derrotada, así lo dice muy despectivamente, criaturilla derrotada, reza un Ave María y con eso es suficiente para que Satanás se vaya inmediatamente de tus pensamientos y de tus intenciones de obrar mal. Yo se los aseguro, de verdad, yo soy testigo de eso. El Santo Rosario es muy eficaz para darnos una paz, para darnos también el discernimiento de cómo debemos obrar, créanme lo que sí. Vamos a ver ahora una siguiente cápsula. Esta es del padre Pedro Núñez y él nos explica por qué es importante que nosotros recemos el rosario y cuántas gracias podemos recibir a través de este rezo del Santo Rosario. En estos días estamos celebrando una fiesta muy especial, la fiesta de la devoción al rosario. Y yo estoy seguro que todos ustedes pues conocen bien la devoción al rosario. Comienza hace muchísimos años atrás y era porque realmente la clase, pues yo diría, normal de los hombres y mujeres hace ya muchísimos siglos no podían leer, no podían escribir. Solamente los intelectuales, los letrados, entre ellos pues los monjes que tenían mucho conocimiento y podían pues leer y escribir sin ninguna dificultad, pero la mayoría de las personas hace mucho tiempo atrás no podían hacerlo. Entonces ellos escuchaban a los monjes recitando los 150 salmos que encontramos en la Biblia y muchos de ellos como que querían imitarlos, pero no podían porque no podían leer la Santa Biblia, no podían leer los salmos. Y de ahí surge la idea de comenzar a orar un Padre Nuestro y 10 Aves Marías, un Padre Nuestro y 10 Aves Marías. Y de ahí pues eso se forma una década, 5 décadas, hacen 50 oraciones, Padres Nuestros y 10 Ave Marías, 50 oraciones que equivale según ellos a 50 salmos, lo hacen 3 veces pensando en diferentes momentos de la vida de Jesús y entonces de ahí sacan las 150 oraciones que realmente tienen que ver con los 150 salmos porque ellos querían rezar 150 oraciones que pudiera tener algún tipo de parecido a los salmos que encontramos en la Biblia. Los salmos son alabanzas a Dios y ellos querían a través de estas oraciones alabar el santo nombre de Dios. ¿Y por qué el Padre Nuestro? Pues el Padre Nuestro sencillamente es la oración que Jesús le da a sus discípulos. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6, los discípulos de Jesús le piden al Señor que les enseñe a orar. Y Jesús, después de haber dicho no repitan palabras para que la gente los escuche, y se está refiriendo más que otra cosa pues a los fariseos, que les encantaba ponerse en las plazas, en los lugares públicos y hacer sus oraciones. ¿Para qué? Para que todo el mundo dijera, ¡ay, qué buenos son estas personas!, ¿verdad? Y Jesús critica eso. ¿Por qué? Porque la oración debe ser algo que realmente nos acerque a Dios, no que lo usemos para que la gente se acerque a nosotros, sino que la oración debe ser siempre un vínculo, un instrumento, un medio que nos acerque a Dios. Y por eso Jesús dice, cuando tú ores, ve a tu pieza y cierra la puerta, y ahí en privado, tu Padre Dios que ve en privado te va a escuchar. Pero sin embargo, Jesús nos da el Padre Nuestro, se los da a sus discípulos y a través de sus discípulos llega a nosotros. Eso es solamente una oración. Y esa oración tiene que haber repetido 1 y 1000 veces. Hay personas que dicen, no, pero no se puede repetir palabras en la oración. ¡Claro que sí! Jesús no está en contra de que oremos usando las mismas palabras. Jesús las usó. Nos dice la palabra de Dios que en el huerto de Getsemaní Jesús regresa después de haber pues regañado a sus discípulos que se quedaron dormidos y vuelve a orar repitiendo, dice la palabra de Dios, por tercera vez las mismas palabras. Jesús era judío y en la cultura judía pues era normal que se repitiera la misma oración, las mismas palabras una y otra vez.
Entonces, el Padre Nuestro consideramos que es la oración por excelencia, porque es la oración que el mismo Jesús nos da. ¿Para qué? Para que podamos entrar en comunicación con nuestro Padre Dios a través de Jesucristo. Y después, las Aves Marías, que son 10. El número 10 en la Biblia significa bendición de Dios. Es el número que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. En el capítulo 18, cuando Abraham está tratando de negociar con Dios. Señor, si hay 50 justos en esta ciudad, estábamos hablando de Sodoma y Gomorra, si hay 50 justos, Señor, tú harías que ellos no murieran, que no perecieran, que la ciudad no se destruyera. Y el Señor le dice, si hay 50 justos, no van a perecer. Bueno, Señor, y si hubieran 40, tú perdonarías sus faltas. Pues si hubieran 40, Señor, y perdona el atrevimiento, pero si hubieran solamente 30. Y así va bajando Abraham, porque se da cuenta que no hay tantos justos en la ciudad. Señor, y si hubiera 10. Y dice la palabra de Dios, en atención a esos 10, no destruiré la ciudad. Y por eso es que los judíos, para formar una congregación, pues necesitan 10 personas. Para comenzar una sinagoga, una casa de oración, necesitan 10 personas. De ahí la idea de las 10 Aves Marías. ¿Y por qué las Aves Marías? Pues porque nosotros le pedimos la intercesión a nuestra Santísima Madre, porque ella no quiere nada mejor que tu salvación y la mía. ¿Y dónde está tu salvación y la mía? En Jesucristo, solamente en Jesucristo. Por eso nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, que María nos da una maravillosa idea de lo que tenemos que hacer si realmente queremos un día experimentar la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice María, hagan todo lo que Él les mande. María es como una flecha que nos apunta a Jesús. Y de ahí la importancia entonces de rezar las 10 Aves Marías. No para quedarnos en María, pero para que María nos ayude a ir a Jesús. A Jesús por María, decía su santidad Juan Pablo II. A Jesús por María. ¿Por qué? Porque yo muchas veces me he dado cuenta que yo me acerco más a Jesús acercándome a María. No porque María sea el fin de mi oración, pero porque yo sé que no estoy solo cuando estoy orando. Que María Santísima, mi Madre, que me ama y que quiere lo mejor para mí, está junto conmigo orando. ¿Para qué? Para que yo pueda unirme a Jesús, que al fin y al cabo es la razón y el propósito de mi vida. ¿Rezas tú el rosario? ¿Y con cuánta frecuencia rezas tú el rosario? El rosario, muchos dicen, es la misa seca. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy rezando los diferentes misterios del rosario, cuando yo estoy adentrándome en los diferentes eventos importantísimos de la vida de mi Señor Jesucristo a través del rosario, yo no solamente me identifico con Jesús, pero también abro mi corazón, dispongo mi corazón para que el Señor Jesús me vaya haciendo entender mejor lo mucho que Él me ama, lo mucho que Él me ama. Y cuando yo me doy cuenta de que mi Madre Santísima, la Virgen María, está orando conmigo ante su Hijo Jesús, me estoy dando cuenta de que yo sí puedo ser como María. De que yo sí puedo dejar a un lado la basura que muchas veces caracteriza mi pasado, mi vida. Las cadenas pueden venir al suelo, los yugos se pueden romper, el pecado se puede destruir, y sí, yo puedo caminar en el camino de la santidad, que al fin y al cabo es lo que Dios quiere para ti y para mí. María no la está la iglesia, María no la está el mismo Señor. ¿Para qué? Para que nosotros, fijándonos en ella, tratemos de imitarla, para que cada día más y más tengamos ojos solamente para Cristo Jesús. La vida de María fue un sí total y completo, rotundo, inequívoco a su Dios y a su Señor. ¡Qué hermoso! Si nosotros, siguiendo el ejemplo de María, pidiendo la intercesión de María, orando junto con María el Santo Rosario, y meditando sobre los diferentes pasajes, eventos, circunstancias, momentos de la vida de Jesús, pudiéramos nosotros enfrascarnos en la vida de Jesús y en el mensaje de Jesús de tal manera que pudiéramos llegar a decir como María: aquí está tu esclava, Señor, aquí está tu esclavo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Que nosotros aprovechemos esta oportunidad que la Santa Iglesia Católica nos está dando para rezar con más frecuencia el rosario. Si nunca lo rezas, qué hermoso sería si comenzaras a orar desde hoy, por lo menos una vez al día, el rosario. Y si no sabes cómo rezarlo, pues por lo menos acuérdate, en cada cuenta
y son 10 cuentas en cada oración, por decirlo así, en cada década, pues rezas un Padre Nuestro y rezas 10 Ave Marías y después el Gloria, y después comienza de nuevo Padre Nuestro, 10 Ave Marías y el Gloria, y así vas a tener 50 oraciones que equivale a 50 salmos en la Biblia. Al día siguiente pues hace lo mismo, al día siguiente lo mismo, y si puedes conseguirte un librito donde te explica cómo rezar el rosario, mejor todavía. Ojalá que en el día de hoy, si no lo hemos hecho, comencemos de verdad a rezar el Santo Rosario, y si lo hemos hecho, sigámoslo haciendo. Tal vez no solamente uno al día, pero ¿y por qué no? Más de uno. Mal no nos va a hacer. Fíjense lo que dice la palabra de Dios a través de la importancia de la oración, lo que dice la palabra de Dios. Dice así, y con esto ya termino. Dice, no se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios junto con la acción de gracias. Y la paz del Señor, cuando nosotros oramos, la paz del Señor, que es mayor de lo que se pueden imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso tiempo para rezar el rosario, para a través de la oración, no solamente unirnos a Jesús, pero experimentar su paz. El Santo Rosario es tan poderoso que desarma a Satanás, cambia los corazones de los tibios en corazones ardientes por el amor de Jesucristo. El poder del Santo Rosario es la oración más poderosa después de la celebración eucarística, la Santa Misa. En todas las apariciones, la Santísima Virgen María pide el rezo del Santo Rosario porque a través de esta oración, la Santísima Virgen nos acompaña a rezar a Dios Padre y estamos reviviendo la vida de Jesucristo nuestro Señor. La Santísima Virgen dice, el Santo Rosario es tan poderoso como una bomba nuclear, pero en lugar de destruir, construye. La Santísima Virgen reveló a una devota que cuando se reza el Santo Rosario con devoción, el cielo se abre y se derraman las gracias sobre las personas que lo están rezando. Esta le preguntó, ¿qué pasa si durante el rezo hay una o más personas que no rezan con devoción? ¿No se derraman las gracias igual? La Santísima Virgen contestó, las personas que están rezando sin devoción es como si se pusieran un paraguas rechazando así las gracias, mientras que aquellos que rezan con devoción las reciben con mucha plenitud. El Santo Rosario se debe rezar pausadamente, rezado con amor, recordando que los misterios son la descripción gráfica de la vida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ya lo decía el Padre Pedro Núñez en su cápsula, y hago referencia a esta jaculatoria, a Jesús por María. A Jesús por María. Nosotros tenemos esa posibilidad y tenemos esta gran intercesora. María no es Dios, María no es Jesucristo, no es mayor que ellos, pero es la criatura más importante y más hermosa que Dios ha creado. Hacemos una pausa, quédese con nosotros, regresamos aquí en La Sangre de los Mártires de Semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. Gracias al apoyo de tu diezmo, hemos construido juntos proyectos que nos benefician a todos. Hemos sido colaboradores de la esperanza, formando mejores seres humanos. Continuemos construyendo el futuro de nuestra iglesia, la casa común que recibe a todos. De un corazón generoso nacen las buenas obras. Gracias por tu diezmo. Lo poco de uno hace lo mucho de todos. México es privilegiado. El Señor hoy los llama, no al montón, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Yo prometo un viaje a México como se lo merece. El Santo Padre Francisco visita México del 12 al 17 de febrero. México te recibe con los brazos abiertos. Gran
Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires de Semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros. Esta es el programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, cuyo carisma precisamente es esto, el desear, el pedir este don del martirio, porque no a todos les es posible ni se les dará, solamente a aquellos que Dios realmente le ama tanto que le da la posibilidad del martirio. Y con el martirio nosotros sabemos que hay una seguridad del cielo, de la vida eterna, de esta corona que será puesta en nuestra cabeza, Dios quiera, si somos mártires, sin pasar siquiera por el purgatorio. Los santos mártires tuvieron grandes devociones, entre ellos, por supuesto, su vida era netamente sacramental. Su vida era Cristo, eran cristocéntricos. Ellos, aun cuando los templos se habían cerrado, aun cuando habían desterrado a muchos sacerdotes, sobre todo a todos los extranjeros, los echaron del país, y si se quedaban en el país, pues eran reos de muerte, o bien eran puestos en cárceles y cobrándoles altas multas por estar en el país ejerciendo su ministerio pastoral como sacerdotes. Imagínense ustedes la crueldad. Si nosotros estuviéramos en aquel tiempo, pues no tendríamos en nuestras filas al padre Jeff, ya se lo hubieran llevado desde hace mucho tiempo,
a otros padres también muy queridos y conocidos que vienen no solamente de Estados Unidos, aquellos que vienen de Italia, españoles, peruanos, tenemos aquí también sacerdotes peruanos, y pues ninguno de ellos estuviera aquí si esa ley siguiera en vigencia, que gracias a Dios no está. Ya hay una supuesta, y lo pongo entre comillas, supuesta libertad religiosa. Quien elevó a los altares a estos santos mártires fue Juan Pablo II, hoy santo también, que comparte ya con ellos la gloria eterna. Los santos mártires de Cristo Rey fueron canonizados por su santidad Juan Pablo II un día 21 de mayo del año 2000, en el aniversario de la encarnación de Jesucristo. Entre ellos se cuenta a San Cristóbal Magallanes, San Luis Batis, San Miguel de la Mora, San David Galván, San Justino, San Román, San Agustín Caloca, San Pedro Esqueda Ramírez, San Salvador, San Sabas Reyes, San Genaro Sánchez Delgadillo, en fin, son muchos los mártires, eran en total 25 mártires de Cristo Rey. Y de ellos decía que admiraba la devoción que tenían a la Madre de Dios, a la Madre del Cielo. Y en el año 2002, su Santidad Juan Pablo II, aún en el pontificado, su Santidad Juan Pablo II da a conocer una carta apostólica un 16 de octubre del año 2002, diciendo y haciendo referencia al rezo del Santo Rosario, y él pone esta frase: esta oración ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual desde mis años jóvenes. El rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo. Esto fue lo que dijo el Santo Padre Juan Pablo II, hoy santo. Y él decía, el Papa en el día de su aniversario número 24 como sumo pontífice, un 16 de octubre del año 2002, nos presenta su maravillosa carta apostólica sobre el rosario, en la que se agregan 5 misterios, que son los 5 que hoy conocemos como los llamados misterios luminosos o los misterios de la luz. Es la primera reforma al rosario desde que Santo Domingo lo introdujo. Hace hincapié también sobre la actualidad e importancia de rezar el rosario. ¿Y de qué hablan los 5 misterios luminosos que agrega Juan Pablo II al rezo del rosario? Pues básicamente de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, en los que se cuentan el bautismo en el Jordán, la autorrevelación en las bodas de Caná, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión, la transfiguración del Señor y también la institución de la Eucaristía, que es la expresión sacramental del misterio pascual. Les decía yo en el bloque anterior que uno de los grandes enemigos del rosario, y por eso sabemos que mientras nosotros estemos haciendo esta oración predilecta por la Santísima Virgen, no estará por ningún motivo cerca a Satanás. Pues bueno, ya les he dicho, el enemigo principal del rosario es Satanás. Por eso es de que él nunca estará cercano de aquella persona que tenga devoción al rezo del Santo Rosario. Vamos a ver esta cápsula sobre el miedo y el terror que le causa al demonio el Santo Rosario y la figura de nuestra Santísima Madre. El padre Gabriele Amorte, exorcista de la diócesis de Roma desde hace 21 años, sacerdote de la congregación de San Pablo, experto en la figura de María, asegura que el demonio tiene terror a la Madre de Jesucristo porque ella le aplasta la cabeza. Y una volta a un mio confortarlo, a un mio amigo exorcista. En cierta ocasión, un amigo mío exorcista preguntó al demonio qué era lo que más le hería de la Virgen, porque le tenía tanta manía. Porque es la más pura de todas las criaturas, y yo soy el más inmundo. Es la más obediente de todas las criaturas, y yo soy el más rebelde. Es aquella que nunca ha cometido ni el más mínimo pecado, y por ello me vence siempre. Con la culpa di peccato, per cui mi vince siempre. El
padre Amorth, afirma que Dios obliga en ocasiones al príncipe de la mentira a decir la verdad, pero la mayoría de las veces la lucha del diablo consiste en hacer caer al hombre en pecado. Llevar al hombre al mal para hacerlo caer en pecado es la actividad que el demonio aprecia más, y todos estamos sujetos a ello desde el nacimiento hasta la muerte. De acuerdo con el padre Amorth, María es una figura clave en la lucha contra el mal, contra las debilidades y pecados. Ella misma fue tentada. Mi materia es la mariología, y varias veces me han preguntado si también la Virgen fue tentada por el demonio. Ciertamente. ¿Cuándo? Desde el nacimiento hasta la muerte, pero siempre venció. Qué gratificante y qué hermoso es saber que tenemos a una madre, y una madre que de verdad nos ama y nos ama con todo su corazón. Cuando nosotros tenemos alguna de niños que nos hacemos daño, nos tropezamos, tenemos alguna pequeña herida o algún susto que nos provoca algo, la primera palabra que nos surge es mamá. Mamá, un grito puede ser de desesperación, de nostalgia, de terror, y la madre siempre acude. No hay forma que la madre no asista al hijo amado. Y nosotros también, al momento de dirigirnos a nuestra madre, digámosle también mamá, María, María. Ricardo de San Lorenzo dice que no hay ayuda más poderosa en ningún nombre, ni hay ningún otro nombre dado a los hombres después del de Jesús, desde el cual se brinde tanta salvación a los hombres como el nombre de María. María, el solo nombre de María ensordece a Satanás, no lo resiste, no lo aprueba, no lo quiere, no es capaz él de resistir este nombre de María, María, porque siente un odio tan grande a nuestra madre, porque ella le aplasta la cabeza. Dice la escritura, mientras él se abalanza sobre el talón. Imagínense ustedes la grandeza de esta mujer y la pequeñez y la insignificancia de Satanás en este momento de la escritura. Él se abalanza apenas al talón. El talón, si nosotros hacemos un recuento de nuestro cuerpo y lo conocemos bien, sabemos que el talón es una de los miembros de nuestro cuerpo, de los más duros, de los más resistentes. O sea, no hay forma, ni siquiera, a veces incluso podemos pincharlo así con un pequeño alfiler, con un segurito de estos que tienen una punta fina. No nos hace gran daño. Satanás trata de abalanzarse al talón de María, donde no puede hacerle daño alguna, mientras ella aplasta la cabeza le da a la yugular, le da donde le duele, le da a matar. Y él no puede absolutamente nada contra ella. De manera que también tengamos en cuenta estos dos nombres, el santo en nombre de Jesús, que es poderosísimo por sí solo, y el nombre de María, que es de gran salvación para nosotros. En toda tentación más vale que se quede nuestro pensamiento en mera tentación y no que nosotros obremos de acuerdo al pensamiento de pecado. Y estas tentaciones y estas ocasiones de pecar también se evitarán con el solo nombre de María. Y el Santo Rosario ha sido tan adecuado y una referencia tan grande para la conversión de muchos, y este es el ejemplo que les pongo enseguida, este testimonio de un ex evangélico y ex evangélica que se convierten a través principalmente de la celebración eucarística y después el fortalecimiento de su fe en el rezo del Santo Rosario. Vamos a verlo. Así es, correcto, sí, así es. Mi esposo perdió su trabajo hace algunos años y eso lo condujo a una profunda depresión y empezó a ir a misa, a ir diariamente a misa, y eso me asustó. Y se sanó de su depresión y él lo atribuyó única y exclusivamente a la recepción de la Eucaristía, el cuerpo y sangre de Cristo. Él fue sanado completamente.
Luego consiguió trabajo como trabajador de servicios religiosos en un hospital católico y me informó que nunca más iba a ir a una iglesia protestante y que solamente iba a ir a misa. Esto fue muy duro para mí y le dije, hagas lo que hagas, no reces el rosario. Simplemente no podía soportar eso. Eso era para mí la mayor herejía. Él nunca me dijo nada, nunca me hizo ninguna promesa al respecto. ¿Pero lo hacía en privado o...? Estoy segura que sí lo hacía. Muy bien, muy bien. Pero nunca me lo decía. Muy bien. Entonces él iba a misa y estaba creciendo en su fe. Él oraba bastante y yo no lo hacía y no era feliz. Yo continué buscando una iglesia protestante, pero no encontraba ninguna y no sabía qué hacer. Dejamos de ir juntos a la iglesia. Sentía que perdía mi fe que siempre fue algo importante para mí. Entonces, llena de desesperación, empecé a ir a misa con él, al menos para estar sentados juntos en la iglesia. Todo me parecía extraño para ser honesta. Todas las cosas diferentes como la genuflexión, el agua bendita, el sonido de las campanas fue otra de las cosas diferentes. Pero lo que encontré bello fue la Sagrada Comunión. Y todo el servicio me colocaba alrededor de la Sagrada Comunión. Eso para mí era completamente bello. Y me preguntaba, ¿por qué en la iglesia luterana no teníamos la Sagrada Comunión más a menudo, sino solamente una vez al mes? Y eso era algo especial para mí, la Sagrada Comunión. Peter me dio un libro en aquel entonces titulado Roma Dulce Hogar, escrito por Scott Hahn. Por Scott Hahn y Kimberly Hahn. Pero en 3 meses no lo toqué. Me repugnaba el título. Pero me intrigaba saber que habían protestantes evangélicos. Él fue pastor, que se habían hecho católicos. Yo no conocía a nadie excepto a Peter que hubiera hecho eso. Entonces no lo leí, pero seguí yendo a misa con él. Tenía un montón de preguntas acerca de los santos, la oración a María, los cuales eran temas muy difíciles para mí. Es interesante mencionar que una amiga anglicana me explicó, bueno, uno siempre dice el credo y en el credo uno dice yo creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa eso? La comunión de los santos de arriba, los santos de abajo, todos son un cuerpo místico y el velo entre nosotros es muy delgado. Entonces, si uno le pide a un amigo que ore por uno, entonces ¿por qué no pedir a María? ¿Por qué no pedir a los santos en el cielo que oren por uno? Y eso tuvo sentido para mí. Sí. A lo mejor estuviste preparada para eso porque algunos luteranos se encuentran abiertos un poco. El mismo Lutero lo estaba. Sin embargo, cuando uno es criado en la iglesia luterana, ellos tratan de no mencionar estos temas católicos para nada. Pero hay todavía algunos luteranos que siguen esta tradición del mismo Lutero. Yo creo que muchos protestantes veneran a María en el sentido que tienen una gran devoción y respeto por ella. Pero orar a María y orar a los santos es otro asunto. Y yo empecé a comprender eso y oraba pidiendo que me pudiera abrir y entender. Luego hubo otra cosa que, seguimos yendo a la Eucaristía. Y cuando uno va, y por supuesto que yo no podía participar en la Sagrada Comunión. Quizá te sentías incómodo por el hecho de no poder participar. Así es, sí, comprendía que no podía. Pero me sentía incómoda. Y a medida que seguía yendo, sentía que mi corazón crecía en atracción hacia la Eucaristía y sentía un gran deseo de recibirla. Una cosa que extrañábamos en la Iglesia Católica eran los grupos de oración, los estudios de Biblia y así por el estilo de las iglesias protestantes. Entonces decidí inscribirme en el grupo de catecumenados, no porque quisiera hacerme católica, sino que simplemente quería tener una conexión con la gente de la parroquia. Y pensé, quizás este es un buen lugar para hacer las preguntas que tenía en mente. Entonces me uní al grupo de catecumenados. Era un grupo de gente muy agradable, muy amable, muy servicial, muy sincera. Pero el programa de catecumenado estaba más orientado hacia el Señor. Para los catecúmenos, aquellos que querían venir a la fe católica.
no para personas como yo que tenía una serie de preguntas teológicas. ¿Tú querías desafiar eso? Sí, yo quería desafiar eso. Las clases de catecumenado te darían solo un poco debido a su propósito, pero no llenaban esos vacíos que habían en tu vida. Efectivamente, así era. Entonces yo no encontraba las respuestas que estaba buscando ahí. Y mientras tanto, yo quería recibir la Eucaristía. Leí Roma, Dulce Hogar. Y cuando leí la experiencia de Kimberly y Scott, simplemente sentí que podía relacionarme a sus experiencias. Y cuando él hablaba sobre la Eucaristía en su libro, era como si leyese a San Juan 6 por primera vez. Es decir, yo había leído a San Juan 6 muchas veces en mi vida, pero tú sabes lo que sucede algunas veces cuando uno lee un pasaje y este toma vida para uno. Y ahí en Juan 6, Jesús una y otra vez, 5 veces, dice que eso es su cuerpo, su sangre, y aquel que coma su cuerpo y beba su sangre tendrá vida eterna y habitará en él, vivirá en él y será resucitado en el último día. Y sigue hablando al respecto. Y no solamente en Juan 6, sino también en otras partes, en las palabras de institución, en Primera de Corintios. Repito, el Señor quería dejar bien claro que eso era físicamente su cuerpo y su sangre. Y yo creí. Sí. Pero no podía, y esta era una frustración, no podía entrar todavía a la iglesia, pues tenía muchas preguntas y dificultades como el purgatorio. María era también uno de los problemas. Y el rosario, no podía concentrar mi mente en eso. Bueno, ¿y entonces cómo superaste esos problemas? En aquel tiempo conocíamos al sacerdote más maravilloso, el padre John Horgan. La audiencia de EWTN está familiarizado con él, ¿verdad? Así es, y a propósito, en estos momentos él tiene una serie sobre ángeles los martes por la mañana. Él es un hombre santo y un sacerdote maravilloso. ¿Qué gran guía tuviste? ¿Perdón? ¿Qué gran guía tuviste? Efectivamente, eso fue un gran don que recibimos en ese tiempo, y él se tomaba el tiempo para responder a mis preguntas, respondía a todas y cada una de ellas en forma muy clara para que yo pudiera entenderlas, y sabía que él entendía de dónde provenía yo. Él me explicó bellamente todo lo concerniente al rosario. Me explicó cómo rezar el rosario. ¿Deseas que lo cuente? Sí. Porque para mí, ¿por qué tener 10 Ave Marías seguidas? ¿Por qué no tener 10 Jesús, yo te amo Señor, Jesús sálvame, y una Ave María al final? Pero él me habló, me explicó sobre los misterios. Yo no sabía nada sobre los misterios, que cuando uno reza el rosario uno medita sobre la vida y aspectos diferentes sobre la vida, ministerio y sufrimiento de Cristo. El rosario trata realmente sobre Jesús. Entonces cuando uno reza el rosario y medita sobre Cristo y le pide su intercesión a María, uno reza en 2 niveles diferentes. Y la intención de María es llevarnos más cerca a Cristo. Correcto. Yo pensaba que los católicos adoraban a María, y eso no es verdad. María es alguien que quiere simplemente llevarnos a Cristo, y al acercarnos a ella, entonces nos acercamos a Cristo, y en el rosario uno se acerca a Cristo. Pues ahí está el testimonio de esta mujer evangélica que gracias a la celebración eucarística, así como por el rezo del Santo Rosario, pues se da cuenta de la verdadera fe y de la verdad que está dentro de la Iglesia Católica. Ustedes conocerán, y con esto prácticamente termino, un pequeño libro que se llama Imitación de Cristo, de Tomás Kempis, y él en este librito afirma que los demonios temen a la Reina del Cielo a tal punto que solo con oír pronunciar su nombre huyen de la persona que lo dice, como si se tratara de un fuego ardiente, como si se tratara de algo que los quema, que los lastima, que prácticamente los deja sin vida alguna. La Santísima Virgen reveló también a Santa Brígida que no hay pecador en la tierra, por más apartado que pueda estar del amor de Dios, del cual el demonio no esté inmediatamente obligado a huir si se invoca su sagrado nombre con la determinación de arrepentirse. Así que les invito a que seamos como ejemplo de estos mártires de Cristo Rey,
recemos el Santo Rosario, asistamos a la celebración eucarística como primera opción, por supuesto, el rezo del Santo Rosario, y pronunciar siempre el nombre de María, el dulce nombre de María. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio y miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Les doy las gracias por habernos acompañado este día de la sangre de los mártires es semilla. Agradezco en los controles técnicos a Daniel Félix y a todos ustedes siempre estar en sintonía con nosotros en esta programación de Koinonia Radio. Y como siempre sabemos y gritaremos, ¡viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La sangre de los mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe